Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político. Nosotros hablábamos en el bloque primero sobre Luis Rabé, cómo ha perdido ya su inmunidad y cómo deberá enfrentar la justicia por plazas fantasma y posiblemente más casos que se vengan más adelante, aún no lo sabemos. Lo hablábamos de cómo las fuerzas en el Congreso se están reacomodando, específicamente en la bancada oficialista del FCN, y hablábamos al final también un poco sobre las lágrimas de Jimmy Morales. A ver, Jimmy Morales le dio de qué hablar nuevamente a los guatemaltecos en un discurso bastante emotivo, con algunos desaciertos, pero también con un fondo interesante, ¿no, Carol? Sí, finalmente el presidente, como decía en el bloque anterior, se presentó frente a políticos religiosos en un acto donde fue un poco cuestionado si en realidad el Estado es laico y debe rezarse o no por el país. Ese es un tema bastante profundo para otro programa. Pero vimos ahí al presidente, pues digámoslo así, quebrantarse frente a todos, señalando que la situación o que esto no podía seguir así, extendía la mano y decía no podemos seguir así, quiere decir no podemos estar pidiendo, necesitamos nosotros o el país generar más recursos, entiendo yo que a esto se refería, y muy enérgicamente grita frente al auditorio. Luego, esto fue como el tema del día, redes sociales, comentarios sobre este llanto del presidente, pero que finalmente lo aclara en su muro de Facebook, señalando que sí, que no es la primera vez que llora por el país, y hace da unos mensajes bastante interesantes al señalar a diferentes grupos, a diferentes sectores de bloquearlo, cosa que no aclara tampoco, porque luego de esto el presidente guarda silencio y prefiere evitar hablar con los medios de comunicación. Pero algo que sí me llama la atención es que menciona que las estructuras que ya, aunque algunas están juzgándose en tribunales, permanecen aún o quieren permanecer para saquear el Estado. Yo lo que interpretaría un poco en el caso de las lágrimas de Jimmy Morales y posteriormente la publicación en Facebook que el presidente hace, es un poco como esa desesperación que él está sintiendo en estos momentos, pero porque se siente solo. Es decir, no vemos realmente a un sector en particular que esté tomado de la mano de las acciones del presidente Jimmy Morales en estos momentos. Ha tenido frustrados intentos por iniciar los diálogos con los sindicatos del país, prácticamente en las últimas semanas paró peleándose con el sector empresarial por la reforma tributaria, la población tampoco le está aplaudiendo realmente lo que Jimmy Morales esté intentando hacer o quiera hacer. Es decir, realmente yo lo vería más como por este lado, como una desesperación al final, porque tal vez él pensó que iba a ser de otra forma y en estos momentos prácticamente se está quedando solo. Y cuando no tiene estos episodios de desesperación para llamar la atención o capturar la atención, no sé cómo definirlo, pasa mucho tiempo ausente. O sea, vemos un presidente que es bastante alejado de cualquier situación política. No sé. Yo voy a hacer 2 o 3 comentarios antes de entrar a este punto de Gladys, que creo que es importante. El primero es, en efecto, el Estado es laico, ¿verdad? Y ha generado mucha controversia esto de ir al desayuno nacional de oración. El Estado es laico, pero no es ateo. El Estado reconoce e invoca a Dios en el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Entonces, creo que el tema de la religiosidad de un político es algo que mucha gente votó por él por eso mismo. Bueno, pero ese es un comentario. El otro, toda vez no tenga incidencia fuerte en las políticas públicas, creo que es un tema muy personal. Pero si estás dejándole, yo solo creo que si estás invocando porque necesitas hacer algo es porque no tenés la capacidad de hacerlo, porque no podés o te sentís amarrado, no podés hacer algo y estás pidiendo una ayuda. Bueno, pero creo que es un tema más insisto que creo que es un tema para otro programa. Bueno, dependiendo del liderazgo que haya. Entonces, yo no voy a satanizar el hecho de que Jimmy Morales haya orado o haya citado versos bíblicos. Creo que sí, el presidente tiene argumentos para llorar al toparse con la realidad que tiene el país, pero también... Una realidad que desconoce porque menciona que tenemos 540 municipios. Tampoco creo que no sé si viniendo de mí suena un poco sarcástico, pero también... funcionario se puede confundir en estas cifras de este tamaño. Lo que yo creo que Jimmy Morales no aprovechó es
la atención pública que generó, por las lágrimas, si ustedes quieren, pero que después en el mensaje que Carol dice, que publica en Facebook, sí identifica dos mensajes muy tajantes. Uno es, me están bloqueando y me están bloqueando los sindicatos, los políticos y los empresarios. Y el otro es, señores, las estructuras de corrupción de este país no se han eliminado. Ese es un mensaje también para los entes investigadores, que te confirma que Jimmy Morales no está totalmente satisfecho con el trabajo de Telma Aldana. Y si quieren, después nos ponemos a discutir esa frase de Telma Aldana, donde dice, miren, a mí me nombró la línea 1, pero ojalá a mi sucesor no lo nombre la línea 2, ¿verdad? Al final creo que el presidente debió ser más categórico en esto, porque la gente está esperando mensajes más claros del presidente. Hay mucha gente que está diciendo, si el presidente nos hubiera presentado una reforma tributaria amarrada a acciones más concretas de gasto público y de eficientar la transparencia de ese gasto, creo que su propuesta hubiera tenido un mejor futuro. Claro, pero tal vez hubiera sido un mejor mensaje decir esto que publicó en ese momento que las lágrimas, que lo que en realidad la gente lo percibe muchas veces como debilidad. Yo lo que no acepto de un funcionario, independientemente del cargo que ostente, es que si tiene información de ilegalidades, si tiene información, no lo denuncie abiertamente, no lo haga de una forma más tajante, de una forma con cero tolerancia a esa corrupción y a esa poca transparencia. Yo creo que eso es lo que quizá no se le perdona, que no sea un poco más agresivo en torno a esa lucha contra la impunidad, o quizá lo está haciendo, no necesariamente tiene que ser mediático, pero que no, si lo va a hacer, que lo haga bien. Yo lo que veo es que también el mismo presidente reconoce y está reconociendo que aún el país no está preparado para pedir más impuestos. No se ha mejorado la institucionalidad, no se han mejorado los procesos, a la SAT aún le falta para poder recaudar más recursos. Entonces, él mismo está reconociendo que aún no está el aparato sano, o por lo menos no ha dado los primeros síntomas de sanidad para venir y pero si no estamos hablando que hay que esperar 20 años, y tampoco el país y el Estado aguanta para eso. No creo que por ahí vaya la ya estamos posición sobre el tiempo, por si hay una conclusión final tuya, Otto Ángel. Yo creo que, a ver, el presidente sí manda un mensaje de debilidad, y creo que pudo haber aprovechado más la fortaleza de haber llamado la atención. Creo que hubo una falta absoluta de respeto al Estado de Guatemala y a la unidad que él representa de parte de los sindicatos, cuando la semana anterior el presidente se junta con ellos, están por firmar un pacto y se levantan los sindicatos de la mesa. Eso es una falta de respeto de parte de los sindicatos, pero también es una muestra de debilidad del presidente no haber salido diciendo, miren señores, íbamos a llegar a este acuerdo y estos señores en mi cara se pararon y se fueron. Sin duda, esta falta de experiencia de Jimmy Morales le está pasando factura, y eso lo podemos ver con sus acciones, sus decisiones, y esperamos realmente que esta situación pues vaya tomando un mejor rumbo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Panorama Político, y a usted en casa, por supuesto, muchísimas gracias por sintonizarnos. Mañana recuerden nuestra emisión dominical con nuestro director Haroldo Sánchez. Muy buenas noches.